Solicitud de licencia de consejera Cosette López y Ana Paola Hall. Aumenta incertidumbre en el Consejo Nacional Electoral ante difícil panorama de elección para reemplazos en el Congreso Nacional. Diputados admiten presiones que buscan imponer nuevos consejeros en el Consejo Nacional Electoral y magistrados en el Tribunal de Justicia Electoral. Directora del Consejo Nacional Anticorrupción pide al presidente evaluar su gabinete. Gabriela Castellanos recomienda hacer cambios de ser necesario. Dirigentes liberales arremeten contra Contreras, no merece presidir el partido, y también critican al jefe de bancada liberal Jorge Cálix por dar la espalda a Nasrallah. Ponga mucha atención porque la selección del país coanfitrión, Estados Unidos y Paraguay, abrirán este viernes su camino en el Mundial de Norteamérica 2026. El Instituto de la Propiedad advirtió que multará a restaurantes, hoteles, centros comerciales y hasta aficionados que transmitan partidos del Mundial sin autorización. En el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un acuerdo con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma de un pacto de paz. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa de ICN Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto. Es un placer acompañarles. Iniciamos. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO elevó a alerta verde la línea costera del litoral Caribe y el departamento de Islas de la Bahía. Esto debido al incremento en el oleaje y las condiciones climáticas adversas provocadas por los remanentes de tormenta Cristina. Asimismo, la institución mantiene la misma alerta para los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle, donde continúan registrándose lluvias. Según han informado, el oleaje alterado en el Caribe está generando vientos sostenidos del sureste y que están desplazándose desde el Mar Caribe hacia la península de Yucatán, México. COPECO recomendó a la población hondureña mantenerse vigilante, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos. El presidente de la AMON, Juan Carlos Molina, informó que los municipios afectados por las lluvias comenzaron a recibir asistencia humanitaria y apoyo económico, como parte de un programa impulsado por Naciones Unidas, beneficiando a 33 municipios con recursos internacionales para atender la emergencia. Ha mediado para que las Naciones Unidas nos esté respaldando con un fondo de 70 millones de dólares, 70 millones de dólares a 33 municipios priorizados. Eso en una planificación de Naciones Unidas con fondos provenientes de Estados Unidos. Y hay una lista de 72 municipios priorizados que se van a atender a través de COPECO y todo el esquema de trabajo que el presidente Afur ha diseñado para este factor climático, con fondos nacionales y fondos que el gobierno ha presupuestado para poder atender los demás municipios en riesgo. Ya están desembolsándose. Yo en mi municipio ya empecé a recibir la ayuda humanitaria. 1,000 familias han recibido un bono de $150 que lo van a recibir por 3 meses. Tras 4 días de intensa búsqueda en alta mar, la Fuerza Naval de Honduras rescató con vida a 3 pescadores que habían desaparecido desde el pasado 7 de junio en el sector de Cauquira, departamento de Gracias a Dios. Los ciudadanos fueron identificados como Frank Méndez, Winston Padilla y un tercer acompañante, quienes fueron localizados a 3 millas náuticas de la barra de Caratasca. Según las autoridades, los pescadores quedaron en la deriva debido a fallas mecánicas en el motor de la embarcación. Afortunadamente fueron rescatados y se encuentran a salvo.
En sucesos se reporta una nueva masacre en la zona norte del país. 3 personas perdieron la vida y 2 más resultaron heridas anoche durante un ataque armado registrado en un restaurante del municipio de San Manuel, departamento de Cortés, al norte de nuestro país. Las víctimas mortales fueron identificadas como Óscar Ortiz Enrique, de 48 años de edad, Melba Rosely Caballero, de 40 años, quien laboraba en el establecimiento, y el propietario del negocio, Samuel Emilio Chavarría, de 73 años. Según informes preliminares, 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta ingresaron al local y abrieron fuego contra las personas presentes. La violencia en Honduras no cesa. Ayer jueves se registraron varios asesinatos en diferentes hechos violentos. Estos en Tegucigalpa, Lima, Cortés, entre otros sitios en donde ocurren en medio de esta creciente ola de criminalidad por la que atraviesa Honduras. En la capital, un hombre fue atacado a balazos en la colonia El Sitio cuando se dirigía a un mercadito, según informes preliminares. La víctima presentaba varios tatuajes y portaba una presunta carta de libertad tras haber cumplido condena por tráfico de drogas. En la Lima Cortés se reportaron 2 homicidios más. Uno frente a una subestación eléctrica dentro de una vivienda y otro en un sector cercano, ambos perpetrados por desconocidos. Las autoridades policiales realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones. Según datos del Observatorio de la Violencia de la UNA, en Honduras ya se registran entre 6 y 7 homicidios por día. En otro orden de temas, la Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió recomendaciones preventivas ante el posible riesgo de sarampión en el país. Las autoridades diplomáticas instan a la población a asegurarse de que su esquema de vacunación esté completo, especialmente en niños menores de 5 años y personas que aún no hayan recibido la dosis correspondiente. Se hace énfasis en la importancia de acudir a los centros de salud para vacunarse, así como mantener medidas de higiene y vigilancia ante síntomas como fiebre, erupción en la piel y malestar general. La embajada advierte que la prevención es clave para evitar brotes y proteger la salud de toda la población. Y recuerdan que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva contra esta enfermedad. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de sarampión relacionado con la importación del virus desde Guatemala, país que actualmente registra transmisión activa de esta enfermedad. La paciente es una mujer de 25 años, no vacunada, residente en el departamento de Islas de la Bahía. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la joven presentó síntomas como fiebre, conjuntivitis, tos y erupciones en la piel. Además, durante el periodo de contagio, visitó varios lugares sin utilizar mascarilla, lo que aumentó el riesgo de exposición para otras personas. Ante esta situación, Salud activó los protocolos de vigilancia epidemiológica, rastreo de contagios y vacunación en las zonas correspondientes. Asimismo, exhorta a la población a mantenerse alerta ante cualquier síntoma y verificar que niños y adultos cuenten con su esquema de vacunación, en este caso, para poder prevenir la propagación de la enfermedad. Carlos Avillón, presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, advierte que el rendimiento académico de los estudiantes ha disminuido en los últimos años, reflejando resultados desalentadores en el sistema educativo. El resultado final en la calidad de los estudiantes, la verdad es que ha bajado mucho. En las pruebas que se hacen, tanto a nivel local como a nivel regional, los resultados que muestran nuestros estudiantes son bastante desalentadores. Y lo que hemos visto es que no hemos recuperado todavía los niveles que ya eran muy bajos antes de la pandemia.
Con la pandemia el sistema educativo perdió, prácticamente 2 años. Los estudiantes bajaron enormemente y uno lo está viendo con los estudiantes que ingresan a la universidad o los mismos estudiantes que vienen, que van a grados superiores, que salen con muchas deficiencias. Y la misma Universidad Nacional, en las pruebas de admisión que realiza, se ha notado pues que el rendimiento de los estudiantes es inferior. La subsecretaria de Educación, en este caso, Ivette, hablamos de la secretaria, la titular de esta entidad, Ivette Argueta, destacó que el sistema educativo impulsa la entrega de merienda escolar, becas y uniformes, además de acciones para reducir la deserción escolar, así como prevenir la migración de jóvenes. Esto en el marco de lo que se conmemoró ayer, es decir, el Día de Estudiante. Como le digo, pues los jóvenes de ahorita pues estamos felicitándoles por un día especial. El calendario escolar nos dice que hoy 11 de junio, el Día del Estudiante, y tenemos 1.800.000 estudiantes avanzando. Muchas felicidades para ellos. Estamos llegando para ellos directamente con la merienda escolar, con las becas escolares, ¿verdad? Es una forma también de incentivarlos a ellos con las becas y también de apoyar al padre de familia para el bolsillo con la que estamos pasando en este momento. Mire que estamos avanzando con los alcaldes, ¿verdad? Ellos están trabajando directamente puerta a puerta, como decimos nosotros, en las casas, en cada comunidad, y también estamos dando pues lo que son las becas, los uniformes para que los padres de familia puedan apoyarse. Estamos diciendo que no estén cobrando en los centros educativos, que es algo que los padres de familia dicen que por eso muchas veces sacan a sus hijos, pero esa parte se está mejorando. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. El gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica avanzan en la ejecución de una cartera de inversión superior a los $1.600 millones destinada a proyectos prioritarios para el desarrollo del país. Durante una reunión encabezada por el presidente Nasri Asfura y la presidenta ejecutiva del BCE, Gisela Sánchez, se revisaron los avances de iniciativas relacionadas con infraestructura, salud, agua potable, energía y resiliencia climática. La jornada también contó con la participación de autoridades de finanzas, el Banco Central de Honduras y representantes del organismo regional. El Banco Central de Honduras confirmó esta semana el incremento en el costo de la renta o alquiler de vivienda, reflejando así en el índice de precios al consumidor un incremento. Sumado a ello, la estadística en el precio de la vivienda también refleja en el último año los precios de casas y apartamentos subieron entre un 15 y un 20%. Esto agrava la crisis para las familias de escasos recursos. El déficit habitacional supera ya el 1.6 millones de viviendas y para comprar una casa al menos se necesitan ingresos superiores a los 50,000 empiras mensuales, cuando el salario mínimo para grandes empresas en Honduras apenas alcanza o ronda los 17,000 empiras. Los programas de vivienda social como los de Banprovi no han funcionado por la insuficiencia de fondos. Mientras tanto, el alquiler encarece y afecta a una importante cantidad de hogares en el país. El gobierno actual anunció al inicio de su gestión la creación de un programa nacional para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen detalles sobre esta política de Estado que debería haberse iniciado. Especialistas exigen acciones integrales que garanticen el derecho a una vivienda digna en Honduras.
Productores de camarón de la zona sur se encuentran preocupados por los constantes apagones que se están generando en este caso y por supuesto el aumento del costo de producción. Es lo que explica el representante Wilmer Cruz, quien esta mañana dialoga con nuestro compañero Franklin Rápalo precisamente para ampliarnos esta información. Franklin, con usted. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, es que en el sur la situación del sistema eléctrico ha estado complicado. Hay bastantes apagones y apagones prolongados. Me acompaña don Wilmer Cruz, él es presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Camarón de la zona sur del país. Don Wilmer, ¿cómo están haciendo ustedes y cómo les está afectando esta situación de los apagones en el sur? Buenos días, sí, así es. Pues la zona sur a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Hemos tenido siempre problemas de energía, producto de me imagino yo, el sistema de transmisión de energía es muy débil, ¿verdad? Y hoy pues con el calentamiento de la temperatura hemos tenido bastantes problemas y pues hacemos un llamado a la ENE para que pueda solucionar ese problema, porque en el sur es tremendo cuando se va la luz, ¿verdad? ¿Y cómo hacen ustedes, por ejemplo, para almacenar producto y demás cuando se les va la energía eléctrica, sobre todo el producto que necesita congelamiento? Bueno, sí, mire, los negocios y plantas de proceso tienen bastantes problemas, ¿verdad? Porque se necesita refrigeración y por ende cuando se va la energía pues tiene que hacer uso de las unidades de generación, ya sea generadores de gasolina o diésel, ¿verdad? Y eso lo que hace es que viene a encarecer más el sistema de producción de nuestra industria, la cual nosotros representamos. Y este costo del combustible y demás para generar esta energía, ¿ustedes se lo tienen que trasladar al consumidor final o al producto que exportan también? Bueno, claro, eso siempre tiene que trasladarse a alguien, ¿verdad? Alguien lo tiene que pagar porque igual se pone a costo y eso es lo que está afectando todos estos apagones que hay casi a diario en la zona sur del país. Agradezco mucho, don Wilmer Cruz. Él es presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Camarón en la zona sur del país. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ordenó a la Comisión de Energía hacer una investigación. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el sur? ¿Por qué estos constantes y prolongados apagones? Regreso con ustedes. En Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Incrementa tus ahorros con 1000 lempiras y participa para ganar hasta 100,000 lempiras. Abre tu cuenta hoy. Banco Atlántida presenta. En nuestra sección de Educación Financiera te mostramos por qué ahorrar dinero puede cambiar tu forma de vida. Aunque puede parecer difícil, muchas veces el problema no es cuánto ganamos, sino cómo manejamos nuestros gastos. Hoy en esta sección te traemos estos importantes consejos. Los pagos sin contacto y las billeteras electrónicas están cambiando la forma en que compramos todos los días. Con solo acercar la tarjeta o el celular, el pago se realiza en segundos, sin necesidad de efectivo ni contacto físico. Entre sus principales ventajas está la rapidez en las transacciones y la comodidad de llevar varias tarjetas en un solo dispositivo. Además, permiten llevar el control más claro del dinero, ya que cada compra se registra en tiempo real en la aplicación bancaria. Expertos aconsejan activar las notificaciones para monitorear cada movimiento y detectar cualquier cargo sospechoso. También es importante evitar redes Wi-Fi públicas al hacer pagos y establecer límites de gasto desde la app. Estas herramientas digitales no solo facilitan la compra diaria, también ayudan a organizar mejor tus finanzas y a tomar decisiones más seguras con tu dinero. Sabemos que trabajas duro todos los días, por eso en Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Con tu 14º, incrementa tus ahorros y participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras. Si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Incrementa tus ahorros y participa para ganar hasta 100,000 lempiras. Si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. Banco Atlántida presentó. La solicitud de licencia para las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall aumenta la incertidumbre en el Consejo Nacional Electoral ante un difícil panorama en el Congreso para la elección de los reemplazos. Los detalles de esta noticia y el análisis al volver de la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos.
Continuamos con más información esta mañana. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, consideró que el gobierno del presidente Nasri Asfura debe comenzar a evaluar a corto plazo el desempeño de algunos funcionarios para determinar qué acciones están dando resultados y cuáles requieren correcciones. Castellanos señaló que la administración pública debe responder a las necesidades de la población hondureña y que es importante identificar tanto los aciertos como las fallas dentro de la institución. Asimismo, afirmó que no se debe temer a los cambios cuando estos buscan mejorar la gestión pública. Yo creo que el gobierno debe de moverse en función a las necesidades del pueblo hondureño, ¿sí? Y yo puedo decir que ya el presidente Asfura tendrá que evaluar a corto plazo el desempeño que tiene alguno de sus funcionarios y decir lo que se está haciendo bien y decir lo que se está haciendo mal. No hay que tenerle temor al cambio. Yo sí creo que el temor sería teniendo una persona, un funcionario, un servidor público que no sirva para la función que se le ha delegado. La titular del CNA sostuvo que el verdadero riesgo es mantener en sus cargos a funcionarios que no cumplen con las responsabilidades para las que fueron nombrados. Sus declaraciones coinciden con recientes afirmaciones del presidente Asfura, quien ha advertido que continuará evaluando el desempeño de ministros, directores y gerentes de su gobierno. Iniciamos los contactos en directo. La periodista Patricia Carías esta mañana nos explica el ambiente de incertidumbre que se maneja a nivel mundial y también en Honduras debido a este conflicto que se tiene en Medio Oriente. Esto está generando un incremento de la inflación, incremento de precios en la canasta básica, incremento de precios hasta en el alquiler de viviendas. Patricia, contigo. Muy buenos días. En esta ocasión estoy junto al economista Wilfredo Girón. Realmente el cierre en el estrecho de Hormuz vuelve a generar preocupación, don Wilfredo, y más que todo por las repercusiones económicas. Sin embargo, hoy en día el mundial nos tiene distraído. ¿Cree usted de estos temas y qué repercusiones vamos a poder observar nuevamente y aún más a corto, mediano y largo plazo? Sí. Bueno, el fútbol es un distractor mundial, pues, ¿me entiendes? No solamente en Honduras, sino que es algo mundial. Pues la gente le gusta el fútbol, el deporte, pero más el fútbol. Entonces nos distrae de los grandes problemas que tenemos. Yo tengo esperanzas que esto va a cambiar. Yo ahorita en la mañana estaba oyendo pues que a pesar de los que se reanudaron los ataques, están negociando. Y parece que con Israel también ya Estados Unidos lo está controlando, pues, porque parece que realmente el más agresivo ahí parece que es Israel. Y en el Líbano hay un gran problema ahí, pues que están bombardeando el sur del Líbano y todo eso es una cuestión muy seria. Entonces esperamos que haya negociaciones que beneficien a ambas partes, que se reabra el estrecho de Hormuz, pues, y que el combustible baje a los niveles que teníamos anteriormente. Si no, todo el mundo paga el mundo. Esta guerra la está pagando el mundo completo, ¿verdad? No una parte, sino que el mundo completo está consumiendo petróleo más caro y estamos pagando. Bueno, este conflicto realmente está provocando, desde su punto de vista, una ola inflacionaria a nivel mundial. Realmente la situación y qué puede hacer, por ejemplo, cada país para amortiguar el golpe económico. Sí, bueno, lo que usted dice, la inflación se ha disparado en Honduras. Ya los informes del Banco Central informan de que la inflación se disparó, ¿verdad? Ya los pronósticos que habían inflacionarios, eso ya dejaron de ser objetivos y con esta variable la inflación se dispara. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta. La alternativa es la energía renovable. Esa es la alternativa. Y no hay ninguna duda. Tenemos el sol nosotros acá, que eso pues yo creo que es ilimitado. El sol pues
¿verdad? Entonces, hay tecnologías, el desarrollo tecnológico más grande lo ha tenido China con los paneles solares. Ojalá que este gobierno medite todo el problema de las relaciones con China, pues, y que no vaya a meter problemas en esto, porque nosotros vamos a pagar eso. ¿Y qué indicadores o qué otros indicadores debe vigilar Honduras? Bueno, el hecho de la producción, por ejemplo, la producción, es decir, subsidiar la producción agrícola. ¿Por qué? Porque los abonos se incrementan. Entonces, si la producción agrícola se financia, principalmente los granos básicos, eso significa que va a haber suficiente producción y que la inflación se va a controlar, pero para eso se necesita un sacrificio del Estado, pues, porque también los fertilizantes han incrementado de precio. Entonces esperamos que haya una buena producción. Recordemos que también están los problemas de cambio climático que afecta a la agricultura. Entonces es de un apoyo no solo en fertilizantes, sino que en tecnologías para aprovechar el agua que viene, irrigar y incrementar la producción y productividad agrícola. Bien, agradecemos a don Wilfredo Girón sobre sus observaciones ante el impacto económico que esto podría tener también en un país como Honduras. Regresamos a estudios. Las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cosette López y Ana Paola Holt, solicitaron formalmente al Congreso Nacional una licencia por un año a partir del 1 de julio con el propósito de incorporarse al gobierno del presidente Nasri Asfura en cargos de representación diplomática. La petición fue presentada el jueves y se ampara en una reciente reforma aprobada por el Poder Legislativo que permite a los consejeros electorales ausentarse temporalmente de sus funciones. De aprobarse la solicitud, el CNE quedaría sin autoridades en funciones debido a la destitución del consejero Marlon Ochoa mediante juicio político. La situación incrementa la presión sobre el Congreso Nacional para elegir cuanto antes a las nuevas autoridades interinas del organismo electoral, con el fin de garantizar la continuidad de sus funciones y evitar un vacío institucional en una entidad clave para la democracia hondureña. Es una pérdida de recursos y tiempo elegir sustitutos para las consejeras del CNE que ocuparán la silla mientras ellas trabajan con el gobierno. Así lo considera el analista Javier García y es Franklin Rápalo quien nos amplía los detalles. Qué gusto saludarles, muy buenos días en este momento con el abogado Javier García. Abogado, ¿cuál es su opinión? ¿Qué sentido tiene elegir a un sustituto para que esté cuidando la silla de las dos consejeras mientras ellas están en funciones con el actual gobierno? Totalmente innecesario, me parece que es una pérdida de recursos, ¿verdad? Un gasto. También diría yo que es un insulto a la inteligencia y a la dignidad de todas las personas que participaron en estos procesos, ¿verdad? Porque la idea era estar haciendo procesos de selección y elegir a personas que iban a llegar a sustituir, ¿verdad? Cuando sabemos que se había escuchado que se les iba a dar plazas en lo que era el servicio exterior, entonces me parece totalmente irrisorio y necesario el hecho de que, como bien lo dice usted, se estén nombrando personas no para ostentar el cargo, ¿verdad?, en calidad de propietario, sino que solo para cubrir esos puestos de esas personas mientras regresen. Abogado, ¿qué repercusión podría tener de cara a un proceso electoral el hecho de que ellas estén ausentes todo este tiempo del órgano? Bueno, recordemos que el CNE, al ser un órgano colegiado, se necesita la presencia, el criterio y la participación directa de los miembros, ¿verdad?, que conforman el pleno. Entonces, por lo tanto, ellos, al no estar ahí, prácticamente se va a atrasar todo, no se va a poder llevar a cabo todo lo que es el proceso, ¿verdad? O después van a querer declarar la nulidad o algún vicio que pueda anular a posterior el proceso que se va a llevar a cabo. Agradezco mucho el punto de vista del análisis del abogado Javier García, acompañándonos esta mañana en ICN News. Regreso con ustedes. Y es que elegir autoridades electorales interinas que solo cuidan la silla mientras las consejeras titulares forman parte del gobierno actual abre un debate sobre la prudencia de esa decisión.
Para analistas, la figura es delicada. Los interinos no tendrían independencia real si su única función es resguardar el cargo para alguien que ahora trabaja en representación diplomática del Ejecutivo. Esto podría afectar aún más la confianza ciudadana en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, que únicamente funcionan de un momento con un único magistrado con superpoderes. Especialistas advierten que lo ideal es designar titulares con plenas facultades. Los interinatos en este contexto se ven más como un parche político que como una solución técnica. ¿Es prudente? Es una pregunta que surge. Muchos responden que no, porque la neutralidad electoral no se cuida con, en este caso, encargados temporales. El Congreso se prepara para su receso sin haber resuelto la designación de nuevas autoridades electorales clave. Mientras las consejeras asumirán cargos diplomáticos en el exterior, la incertidumbre sobre la elección de consejeros y magistrados crece. Ante la falta de una selección de titulares, especialistas evalúan que los interinatos podrían ser una salida solo temporal. Sin embargo, advierten que esta figura no garantiza la estabilidad ni la independencia que requieren los órganos encargados de los procesos democráticos en la elección ciudadana. ¿Cómo evaluar esta decisión? Para algunos, los interinatos son un parche insuficiente. Para otros, permiten ganar tiempo mientras se destraban las negociaciones políticas. Lo cierto es que el calendario sigue corriendo y las decisiones para resolver los problemas electorales graves en Honduras, considerando lo que vivimos en el reciente proceso electoral, no pueden esperar el retorno de las consejeras que integrarán el actual gobierno en cargos de representación diplomática. Diputados del Congreso Nacional de Honduras reconocen que reciben fuertes presiones, incluso de la sociedad civil, para elegir a sus candidatos seleccionados en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Eso es lo que dicen algunos congresistas, pero en el fondo esto implica que aún no logran consensos para garantizar la continuidad institucional en estos organismos clave para la democracia hondureña. La falta de acuerdos genera preocupación considerando el pasado proceso de 2025. Manchado por señalamientos de serias irregularidades y boicot político. El Consejo Nacional Anticorrupción ha exigido transparencia en este proceso de elección secundaria, rechazando las cuotas políticas que buscan negociarse para designar a los nuevos consejeros del CNE y magistrados del TJE. Esta elección también pasa por reformas electorales clave que parecen no tener interés en la clase política en el gobierno actual. Siempre en el accionar legislativo, en el Congreso Nacional se aprobó esta semana reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica que incorporan nuevas medidas de protección para las víctimas, mayores restricciones para los agresores también. Organizaciones y especialistas consideran que se trata de un avance importante, aunque advierten que aún quedan desafíos pendientes por cumplir. Las denuncias se acumulan, las medidas de protección muchas veces son ignoradas y los femicidios continúan arrebatando vidas. En medio de este panorama, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas que buscan endurecer la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres, un tema que por años permaneció entre las principales demandas de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos. El marco legal se sostiene sobre 5 ejes: la creación de un registro nacional de agresores, el monitoreo de geolocalización, la protección de la vivienda familiar y severas restricciones civiles y financieras que implican la pérdida de derechos comerciales, licencias, portaciones de armas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes tengan sentencia firme. Creo que es necesario también que, además de tener una ley, creo que es necesario que este Congreso también invierta, que coloque los presupuestos, porque además vamos a necesitar funcionarios y funcionarias que sean sensibles a la problemática y que estén formados desde un enfoque de derechos con una perspectiva de género para la aplicación de la justicia. Expertos en seguridad consideran que golpear la estabilidad civil y laboral del agresor introduce un factor disuasivo inédito en la legislación hondureña.
las mujeres tienen miedo de denunciar. Tienen miedo de denunciar porque eso agrava la situación, en este caso del agresor, de por qué me denunciaste, por qué lo hiciste, tiene repercusiones en la parte laboral, y en estas reformas donde ya se ve que va a alcanzar la parte laboral del denunciado, que no va a poder sacar antecedentes de la licencia a conducir, antecedentes policiales penales. Solo en Tegucigalpa, el Ministerio Público registra este año 1.197 denuncias por violencia doméstica, además de 142 casos de maltrato familiar y 43 denuncias por delitos sexuales. Durante 2026 ya se han presentado 116 requerimientos fiscales por quebrantamiento de condenas relacionadas con violencia doméstica. A pesar de que las sentencias al lugar, ¿verdad?, se imponen en los juzgados, es decir, que el Ministerio Público presenta las pruebas, la víctima también continúa con su proceso hasta llegar a la audiencia en donde se le sentencia al agresor y se le indica, ¿verdad?, que debe cumplir con esa sanción, de lo contrario se presentará un requerimiento fiscal, que ya es un delito penado por la ley, por el Código Penal. Sin embargo, la mayoría de estos agresores que son sentenciados o que son sancionados en el juzgado no cumplen. Las nuevas reformas buscan enviar un mensaje contundente contra la violencia doméstica, pero organizaciones de mujeres coinciden en que el reto no termina con la aprobación de una ley. Para ICN News, Patricia Carías. El abogado Eduardo Martel señaló que la reforma a la ley de violencia doméstica debe aplicarse correctamente y evitar sumarse a otras leyes en el país que representan bajo cumplimiento. Advirtió que continuar creando normas que no se implementan efectivamente no garantizan resultados en la protección de las víctimas. Lo que sucede en nuestro país es que tenemos una gran cantidad de leyes, más de 8.000 leyes, somos uno de los países que más estructura jurídica tenemos, pero no se cumple porque no hay Estado de Derecho, no hay imperio de la ley. Por lo tanto, qué bueno que haya una iniciativa para tratar de reducir los niveles de violencia, en este caso doméstica, intrafamiliar, que hay en el país, pero no basta con la aprobación de una ley. Se tienen que generar otra serie de mecanismos que garanticen la vigilancia y que el seguimiento sea lo más certero y eficaz posible. Pero muchas dudas, Ana, de que vaya a ser eficaz una ley en un país donde, insisto, el irrespeto a la ley y sobre todo la impunidad tiene niveles altísimos. La selección del país coanfitrión, Estados Unidos y Paraguay, abrirán este viernes su camino en el Mundial de Norteamérica 2026. Además, el Instituto de la Propiedad advirtió que multará a restaurantes, hoteles, centros comerciales y hasta aficionados que transmitan partidos del Mundial sin autorización. Le tenemos los detalles de esta noticia cuando vengamos de la pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros en ICN Noticias por la Mañana. Está en directo la periodista Patricia Carías, conversa con el exmagistrado electoral Denis Gómez sobre lo que está pasando. Ya es oficial, las consejeras han solicitado permiso para incorporarse en cargos de representación diplomática y en el Congreso Nacional no hay ambiente para elegir sus reemplazos. ¿Cuál es el análisis que se hace? Patricia, contigo. Así es, Carlos, y bueno, le consultamos a don Denis Gómez, también experto electoral. ¿Realmente ya esta situación en el Congreso Nacional, considera usted, es preocupante? Se está dejando por fuera la representatividad de estos órganos electorales y en un receso electoral, y tras lo anunciado por parte de las consejeras, ¿cuál podría ser el seguimiento o el procedimiento en el mismo órgano legislativo? Bueno, buen día. Primero a cada una de las personas que tienen la oportunidad de estar en audiencia de esta emisión televisiva. En realidad el tema del Congreso Nacional, considerando que ellos van a receso durante un mes, prácticamente ha sido una postergación de toma de decisiones que deben de tomar en el nivel político electoral. Según recuerdo, se les dio una extensión, entiendo, de 2 meses para que pudieran avanzar en el tema virtual,
para solventar las situaciones administrativas, ¿verdad? Ya eso le dice a usted, no van en este momento a nombrar a ninguna de las vacancias y tampoco van a nombrar a las personas que irán de manera interina, porque las actuales consejeras, de manera muy al estilo de menú a la carta, se les ha considerado para que vayan a ejercer otra función sin la valoración de que sea constitucional o no tal efecto. En ese sentido, sencillamente el Congreso Nacional lo que ha empezado a hacer son configuraciones de arreglo político, que si van a dar la representación o no al partido que gobernó anteriormente o no, y eso pues tiene un efecto sí negativo. El efecto negativo es que no hay atención a reformas electorales técnicas. Es prudente. En este caso, mejor dicho, don Denis, ¿es correcto nombrar a esas personas de forma interina? La funcionalidad que tendrá el órgano electoral en estos próximos 2 años y el respaldo que deben tener ambas consejeras. Bueno, no es una buena práctica, se lo voy a poner de esa manera. No es una buena práctica porque realmente las consejeras que ejercieron en el 2025 son las que deberían estar buscando ya evaluación del proceso electoral 2025, enmienda de lo que tengan que enmendar, cambio en lo que tengan que cambiar de esta manera cuando se van a ausentar, entonces vienen de nuevo, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué criterios? Y eso, reitero, es una práctica no adecuada, una práctica no común y una práctica que en nada abona para buscarle una solución al socavamiento del proceso electoral como lo determinó la Unión Europea en su informe de observación electoral. ¿Está normalizando ya la solicitud de este tipo de licencias? ¿Cree usted ha sido reiterativo o es la primera vez que pasa en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, digámosle que es una acción inédita, ¿verdad? Porque las personas que han sido condecoradas, entre comillas, con tal condición, realmente deberían ejercer su función pública. Y bueno, como se manejaron algunos criterios tampoco comunes, ¿verdad? El hecho de declarar y determinar héroes y todas esas condiciones que tienen única y exclusivamente que ver con el cumplimiento del cargo, pues eso es parte ya de un manoseo más político que una atención técnica, y en esa condición el Congreso Nacional de la República y los partidos políticos que ahí están representados en mayoría, de verdad que no tienen ninguna valoración técnica del proceso, solamente, reitero, un reacomodamiento de las fuerzas políticas y seguir en la misma línea que indica que primero el Consejo Nacional Electoral va a ser técnico. Hoy tiene 3 consejos nacionales electorales, el del Partido Liberal, Nacional y Libre, y cada uno de esos CNE no solamente tienen una inversión económica enorme, sino también una falta de cumplimiento de objetivos eminentemente electorales que beneficien a la población. ¿Qué cree usted bueno, ante esta situación, realmente, ¿cuál es la prioridad en el Congreso Nacional? Bueno, la prioridad es esa, es una prioridad de una lectura eminentemente política partidaria, partidista sectaria, entendiendo de que hay otra lectura, que es una lectura ciudadana y que no pasa por los partidos políticos, pero que de momento lo que se impone es cualquier idea, cualquier decisión que tenga 86 votos, como en efecto así sucede, pero que lamentablemente no están pensando en cómo enmendar el proceso electoral estrepitoso del año 2025 en su elección general y también en su elección primaria e interna. Bien, agradecemos a don Denis Gómez. Él nos reitera realmente cuál es el verdadero interés por parte de nuestros legisladores y asegura ciertos arreglos políticos para elegir a autoridades sustitutas o interinas en ambos órganos electorales. Regresamos al estudio. Un solo balón, millones de emociones y un lugar para vivirlas todas. Mantente conectado a ICN Sport en todas nuestras plataformas para conocer todos los detalles exclusivos con nuestro equipo desde el corazón del Mundial. La fiesta global del fútbol se vive aquí en ICN.
El Mundial de Fútbol 2026 inició oficialmente ayer en el Estadio Azteca, donde México celebra su tercera inauguración mundialista. La ceremonia de apertura tuvo como gran protagonista a la cantante Shakira, quien interpretó el tema oficial Dai Dai en un espectáculo que encendió la fiesta futbolera. El evento reunió a miles de aficionados y marcó el inicio del partido inaugural entre el anfitrión México y Sudáfrica. La presentación incluyó música, luces y un despliegue cultural que destacó la identidad del país, la unión entre naciones organizadoras. Histórica en un estadio icónico por primera vez, el tercer mundial que se juega en el mismo estadio. Está espectacular, un estadio que está bendito de los dioses del fútbol. México, Estados Unidos y Canadá comparten la sede del torneo más importante del fútbol mundial, que por primera vez se disputa con 48 selecciones y un formato ampliado que promete una competencia histórica. Y es que en su tercer mundial como anfitrión, México venció ayer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en este estadio, precisamente en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Veamos a continuación. México se impuso 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca. El primer gol para la selección anfitriona fue del colombiano Julián Quiñones, naturalizado mexicano al minuto 9, con un disparo con la derecha desde el centro del área hacia el centro de la portería. El partido transcurrió sin muchos sobresaltos y al minuto 67 Raúl Jiménez anotó el segundo gol para el Tri, con un disparo de cabeza junto al palo izquierdo. El jugador sudafricano Themba Zwane recibió una tarjeta roja por pelearse, y el capitán mexicano César Montes también se llevó una roja en el minuto 92, ya en tiempo de compensación. México ganó una apertura mundialista por primera vez en su historia, después de 7 oportunidades fallidas, 5 derrotas y 2 empates. La coanfitrión Estados Unidos y Paraguay arriban este viernes en su camino para el Mundial de Norteamérica 2026. Estados Unidos debuta el viernes en el Mundial contra Paraguay en Los Ángeles, bajo la dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino. Estados Unidos tiene asegurada la localía, incluso más allá del exigente grupo D que comparte con Paraguay, Australia y Turquía. Para Pochettino, la clave de su equipo estará en aferrarse a la enorme inspiración que produce jugar en casa. Paraguay vuelve al Mundial tras 16 años de ausencia y planea dar pelea. Dirigidos por el también argentino Gustavo Alfaro, los guaraníes están dispuestos a recuperar su identidad y volver a ser el equipo ordenado y aguerrido que durante años puso en aprietos a gigantes del fútbol. Alfaro llama a sus dirigidos a respetar la identidad histórica del combinado. La escuela argentina manda en ambos banquillos, pero las personalidades y el estilo de juego que proponen Pochettino y Alfaro son diferentes y se ponen a prueba el viernes. Una veintena de esculturas de balones de fútbol decoradas por artistas se exponen desde este jueves en lugares populares de Nueva York y Nueva Jersey para dar la bienvenida al Mundial de la FIFA y celebrar este deporte como una herramienta de unión. En la ciudad de Nueva York y también en New Jersey. Invitaron a 23 artistas, yo soy uno de ellos. Me invitaron a ser parte de un proyecto público conectado al Mundial, especialmente usando esta estructura de la pelota de fútbol. Contactaron diferentes museos para que nominen diferentes artistas. El Museo del Barrio fue una de las personas que dieron mi nombre y me invitaron a ser parte del proyecto. Y justamente está aquí instalado en la plaza. Y yo como latino nací en Ecuador, conecté mucho a esa historia de las personas que pueden hacer una nueva vida, por decir, aquí en Nueva York, sino de un país, una cultura diferente. Ponga mucha atención a esta noticia porque el Instituto de la Propiedad, el IP, advirtió que multará a restaurantes, hoteles, centros comerciales y hasta aficionados que transmitan partidos del Mundial sin autorización, así como lo escucha.
Para que un negocio pueda exhibir los juegos legalmente debe registrar un contrato con los dueños de la señal en la Oficina de Derechos de Autor del Instituto de la Propiedad. El IP también recordó que ningún aficionado puede retransmitir en vivo los encuentros a través de sus redes sociales. Las sanciones aplicarán tanto para establecimientos como para particulares que infrinjan la ley. Autoridades llaman a respetar los derechos de transmisión para así evitar multas económicas. Bueno, y es que ya tenemos aquí en nuestro estudio a nuestro compañero Javier Funes, precisamente de ICN Sports, para que nos dé un análisis o un spoiler de todo lo que se vivió ayer en este partido. Javi, buenos días. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Buenos días, Daris y Carlos. El gusto es completamente mío de acompañarlos a ustedes y a nuestra audiencia en esta mañana para comentarles acerca de esta gran fiesta de fútbol, ¿no? Y es que el Mundial ya está en marcha y en ICN Sports le llevamos la cobertura más completa de la máxima fiesta del fútbol. Nuestro enviado especial, José Claros, junto a todo su equipo, nos trae la información más importante directamente desde las sedes del torneo a través de Pasaporte Mundialista, con emisiones especiales a las 11 de la mañana y 7:30 de la noche. Además, estrenamos Palco Mundialista, un espacio de análisis y debate que podrá disfrutar todos los días a las 2 de la tarde en el canal de YouTube de ICN Sports. Y como ya es tradición en este momento, a las 5:30 de la tarde llega ICN Mundialista con toda la actualidad del torneo, nuevos segmentos e invitados especiales. Todo esto complementado con las transmisiones en vivo a través de TikTok y una cobertura permanente en nuestras redes sociales para que no se pierda ningún detalle del torneo de selecciones junto a ICN Sports. De esta manera también tenemos que hablar un poco acerca del segundo partido que tuvimos ayer, ya que ya comentamos un poco de los resultados sobre México y estamos hablando precisamente del juego entre Corea y República Checa, donde los coreanos lograron remontar increíblemente por sobre la hora. Apenas tenemos el primer día del Mundial y ya tenemos la primera remontada por parte del conjunto asiático. De esta forma terminaron erguiéndose 2-1 y ahora vamos a ver cómo quedaron más o menos ese grupo A. De momento, con la victoria de México y Corea, pues cuáles son las posiciones que contiene. En primer lugar se encuentra México con 3 puntos ganados y una diferencia positiva de 2 goles. En segundo se encuentra Corea del Sur, igualmente con 3 puntos, pero solamente con 1 gol de diferencia positiva. República Checa se encuentra en tercera posición y Sudáfrica en última con menos 2 goles y también 2 expulsados, lo cual fue bastante extraño en un partido inaugural el haber tenido 3 expulsados, 2 por parte de Sudáfrica y 1 por parte de México. Ahora vamos a ver un poco y brevemente los partidos que tenemos para la jornada de hoy, ya que esto apenas está comenzando. Solo tenemos día 1 y ahora tenemos que continuar con el día 2. A partir de la 1 p.m. de la tarde nosotros tenemos Canadá, Bosnia Herzegovina y a la noche tenemos el partido inaugural de Estados Unidos y Paraguay. Recordarle que ambos partidos cuentan con una ceremonia inaugural igualmente, ya que este mundial contaba con 3 ceremonias, una por cada sede. Y de esta forma estamos oficialmente arrancados con la máxima fiesta del fútbol. Nosotros no podríamos estar más emocionados. Obviamente puede vivir estos partidos en live con nosotros para reaccionar, divertirse, reaccionarse y también, no sé, vivir un poco de esta fiesta junto con nosotros. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros. Gracias, Javi. Estamos muy contentos, estamos emocionados por también vivir o ver cómo se desarrollará esta inauguración en Estados Unidos, en Canadá. Cuéntanos cuál es el proyecto o la proyección, mejor dicho, que tú tienes en cuanto a estos encuentros. Para estos encuentros la verdad es que me parece que las favoritas en este caso no son precisamente las sedes, a diferencia de la que tuvimos ayer, ya que México sí era favorita para quedarse con el encuentro que termina ganando. En este caso me parece que tanto Bosnia como Paraguay son mejores selecciones a las que enfrentan en este caso a las locales. Vamos a ver qué ocurre. Luego en el partido puede ocurrir cualquier cosa. Lo que sí es asegurado es que me parece que una de las cosas que se va a robar bastante el show es precisamente la ceremonia inaugural de Estados Unidos. Yo esperaría que al menos por parte de ellos boten la casa por la ventana.
Gracias, Javi. Vamos a estar pendientes a estos importantes resúmenes, porque ustedes están dándonos detalles más allá de lo que vemos en los partidos, en los encuentros del Mundial. Y es por eso importante recordar que pueden sintonizarnos a través de los diferentes medios o plataformas en donde estamos ubicados como ICN, en este caso ICN Mundialista. Gracias, Javi, muy amable. Bien, y vea usted, en temas nacionales, dirigentes liberales arremeten contra Contreras. Roberto Contreras, el presidente del Partido Liberal, no merece presidir esta institución. También critican al jefe de bancada liberal Jorge Calix por dar la espalda a Salvador Nasralla. Tenemos los detalles de esta información al regresar de la pausa comercial. No nos cambie. Continuamos con más información esta mañana a través de ICN News y precisamente en temas electorales sobre la petición que se hace del Consejo Nacional Anticorrupción sobre calificar bien a los funcionarios del gobierno del presidente Nasri Asfura. Tenemos los detalles con nuestra compañera Ana Murillo, que esta mañana dialoga precisamente con Fernando González, abogado. Ana, con usted nuevamente. Buenos días. Bien, muchas gracias. En este momento en compañía del abogado Fernando González, y es que en el Congreso Nacional aún continúan pendientes las reformas electorales y esto pues que están prácticamente a días de irse a un receso legislativo. Abogado, sobre razones respecto a esto. Interesante en realidad y preocupante a la vez. Acordémonos que las reformas electorales están ahí, urgen que se hagan las mismas dentro del estamento electoral. Sin embargo, todo va a radicar en la voluntad que pueda tener la Junta Directiva del Congreso. Acordémonos que inclusive el diputado Rivera Callejas dijo que interpondría su renuncia si en octubre no estaban las reformas electorales. Crean lo que va a venir octubre y no van a haber reformas electorales por la falta de voluntad política que existe dentro del seno del Congreso Nacional. Ya no se habla de una segunda vuelta o balotaje, no se habla en realidad de una ciudadanización de mesas, o por qué no decir, verdad, un voto electrónico. Las verdaderas reformas electorales que el pueblo necesita es la despolitización, despolitizar los entes electorales. ¿Cómo podría ser entonces para que los partidos políticos no estén metiendo las manos dentro de los entes electorales, llámese Tribunal de Justicia Electoral o Consejo Nacional Electoral, el mismo Registro Nacional de las Personas, que es un ente de seguridad nacional del Estado? Entonces, esperemos, hay tiempo todavía, ¿verdad? El llamamiento a las elecciones primarias es en septiembre del 2028, estamos casi a 28, 30 meses de hacer el llamamiento y créalo, haciendo el llamamiento a las elecciones primarias y no hay reformas electorales, vamos a ir a las mismas competencias o a las mismas pujas que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿verdad? Y no vamos a tener respuestas. Si vamos con las mismas reglas, es posible que podamos llegar a obtener los mismos resultados. ¿Qué indicio nos da que un Congreso Nacional se vaya a este receso sin una agenda clara? Yo creo que viene siendo más de lo mismo. O sea, si habían eliminado inclusive supuestamente lo que es la comisión permanente, el pueblo hondureño sabe que el Congreso Nacional tiene que trabajar, no tienen ni 6 meses. Ni 7 meses de estar trabajando y con una agenda quizás que no llena, no sufraga, ¿verdad?, las necesidades del pueblo hondureño. Empezó quizás este Congreso Nacional con juicios políticos en vez de aprobar lo que era un presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y así se han ido, ¿verdad?, aclimatando, tropicalizando, si se puede llamar así, ¿verdad?, los temas de interés nacional aquí en Honduras. Abogado, a esta se suma que el día de ayer llegó al Congreso Nacional pues las licencias por parte de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López para trabajar en el servicio consular. ¿Van a quedar estos espacios vacíos y se van a poner puestos temporales? ¿Qué indicio nos da, sobre todo cuando no tenemos ni reformas electorales y prácticamente queda debilitado el CNE? Más de lo mismo, acordémonos que si bien es cierto, no es un periodo electoral, pero no deja de ser cierto también que hay interés en la sociedad. ¿Quién no quita que un grupo de hondureños y hondureñas quieran hacer partidos políticos o fundar partidos políticos? Tendrían que abocarse a lo que es el Consejo Nacional Electoral para hacer las gestiones correspondientes, pero al estar en acefalía
créanlo que esto lacera, lastima, viola, daña los intereses de aquellas personas que quizás quieren agruparse para hacer partidos políticos. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado las valoraciones por parte del abogado y analista Fernando González. Compañeros, con ustedes, estudios. El coordinador y el tesorero de campaña del ex candidato presidencial liberal, hablamos de Salvador Nasralla, en Estados Unidos, Ronnie Fraser, Cristóbal Contreras, respectivamente en ese país, expresaron su disposición para brindar toda la información necesaria a las autoridades hondureñas sobre la apertura de una cuenta bancaria utilizada durante el proceso electoral. Fraser aseguró que es uno de los principales interesados en que el Ministerio Público esclarezca el caso. Afirmó también que la cuenta bancaria recibió únicamente $19,000 en aportaciones de hondureños residentes en Estados Unidos, rechazando señalamientos sobre el supuesto manejo de $7 millones. Asimismo, indicó que la cuenta ya fue auditada y además liquidada, y sostuvo que no tiene nada que ocultar. En el programa Analistas de la Noticia de ICN, los dirigentes del Partido Liberal Francisco Cibrián y Ryan Dagger lanzaron duras críticas contra Roberto Contreras, actual presidente de esa institución política. Y es que precisamente dijeron que no merece presidir el glorioso Partido Liberal porque no ha logrado unir al partido. Según expresaron, Contreras estaría motivando acciones divisionistas al interior del partido en contra de Salvador Nasralla. Presidente histórico en el Partido Liberal, no merece ser presidente del glorioso Partido Liberal de Honduras. ¿Por qué no merece? Porque no es un buen padre de familia para la familia liberal, porque no ha logrado unir al partido, porque desprecia a los liberales, porque los trata mal, siempre que puede no une, sino que vitupera, insulta. Ese es Roberto Contreras. Yo soy claro en esta posición. Mire, el Central Ejecutivo debe sesionar cada 15 días y quien debe llamar a sesiones es el presidente a través del secretario general. Cada 15 días hay que sesionar. No hemos sesionado más que 2 o 3 veces. Por lo tanto, es una falla enorme por el Partido Liberal. ¿Cómo es posible que hasta el sol de hoy no hay certificación de las planillas de los consejos locales y departamentales del Partido Liberal a nivel nacional? ¿Cómo es posible que hay algunos liberales que en el nombre del partido fueron a un cogobierno que ni siquiera fue consultado con la autoridad del partido, que es el Pleno del Consejo Central Ejecutivo? ¿Cómo es posible que un presidente del partido ataca día y noche a un candidato que él quiso que fuera, que era Salvador, y después termina de enemigo? Y nos culpan a nosotros. Ryan Dagger también afirmó que el ahora jefe de bancada liberal, Jorge Calix, debería ser el primero en defender a Salvador Nasralla. Esto ante la investigación que enfrenta ante el Ministerio Público. Para el dirigente, los ataques contra Nasralla responden al miedo que su candidatura despierta en sectores adversarios. Al compañero Calix, que cuando le abrimos la puerta a Francisco y Alan Ramos, su servidor y otra persona, lo abrimos con la intención que entiendan que ese partido es sagrado y es leal entre su gente. Es cobardía decir que el Partido Liberal no tiene nada que ver. Él como liberal es el primero que debe salir a defender a Salvador Nasralla, porque nosotros no somos cobardes, nosotros somos liberales, leales a nuestra gente y vamos a defender a todos los liberales hasta donde la ley nos permita. Y hoy esas acusaciones en contra de Salvador es porque es candidato del Partido Liberal. ¿Cuál título personal? Si Salvador estaba solo, abandonado, nadie le importaba porque sabían que no podía cuidar sus votos. Pero hoy, como Salvador se juramentó liberal, es nuestra obligación de defenderlo y apoyarlo hasta el último momento. Bueno, y la justicia define este viernes si el yerno del alcalde sanpedrano, Roberto Contreras, va a juicio por acusaciones de millonaria corrupción. Le tenemos los detalles de esta noticia al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Este viernes 12 de junio se sabrá si Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula, hablamos de Roberto Contreras, enfrenta la situación jurídica de juicio por el escándalo de corrupción. La fiscalía lo acusa junto a otros involucrados de lavar activos, tráfico de influencias y fraude. De acuerdo con lo que se ha conocido, en la investigación estarían vinculando a Steve Fajardo a una red de desvío de más de 45.5 millones de lempiras mediante contratos de obras viales amañadas por la comuna sanpedrana o en esta comuna que dirige el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras. El Ministerio Público lo señala como pieza clave. La decisión del juzgado de letras designado definirá si el caso avanza a juicio. Bueno, y es que el Partido Liberal de Honduras se pone a disposición en investigación de manejo de fondos en campaña de Salvador Nasralla. En este momento nuestra compañera Ana Murillo dialoga con el abogado José Zúñiga para ampliarnos esta información. Ana, contigo nuevamente. Buenos días. Bien, así como lo mencionas, en este momento me encuentro en compañía del abogado y analista José Zúñiga para discutir o al menos analizar pues esta posición que ha tomado el Partido Liberal, que se ha puesto a disposición para estas investigaciones que se han iniciado contra el ex candidato presidencial Salvador Nasralla. ¿Sus valoraciones respecto a esto? Sí, bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque la historia nos va dictando que el ingeniero Salvador Nasralla en los partidos políticos que ha estado ha tenido uno que otro escándalo o problema de orden económico. Hablamos propiamente en el PAC, 17 millones de los cuales denunciaron algunos de sus miembros que no se dieron cuenta. De ahí en el Partido Salvador de Honduras, 2 millones de lempiras que tampoco se dio cuenta de qué fue lo que sucedió, como incluso designado presidencial, 1 millón de lempiras que no se sabía o no se liquidaban propiamente en el tiempo establecido. Y ahora, dentro del Partido Liberal, pues las mismas y propias autoridades, entre comillas, del Partido Liberal se han visto en una posición ambigua. Y es que hablamos de una posición ambigua porque por un lado se habla de que las mismas autoridades dentro del Partido Liberal lo han denunciado y por otro lado dicen que no, que están para apoyarlo. Ante esta situación es donde se deben de dar dos análisis. Primero, la parte económica, jurídica económica, donde obviamente el señor ingeniero Salvador Nasralla, para limpiar su imagen, debe de rendir un informe debidamente respaldado con documentación que no dé lugar a que hubo alguna posible malversación o incluso se pudo haber prestado para lavado de activos o incluso haber usado las cuentas o el nombre del Partido Liberal para que se pudiera haber aprovechado, o ver si el Partido Liberal también está utilizando algún tipo de estrategia política para ir destruyendo o socavando la imagen del ingeniero Salvador Nasralla, que vuelvo y le repito, hay que, entre comillas, saber manejar esta situación, porque también, quieras o no, le va a pasar algún tipo de factura a esta organización política como lo es el Partido Liberal. Menciona un punto muy importante y es que incluso miembros del Partido Nacional de Honduras han mencionado que esta maniobra por parte del Partido Liberal es una manera de sacudirse una próxima candidatura, una posible próxima candidatura por parte de Salvador Nasralla. ¿Esto podría de alguna manera costarle los futuros votos a este Partido Liberal? Sin duda alguna, porque si usted analiza la historia sociopolítica nos dicta que a donde vaya el ingeniero Salvador Nasralla, pues jala votos, como decimos popularmente. El voto independiente es bastante apegado al señor Salvador Nasralla. Por ahí hago énfasis, vuelvo y le repito, en socavar la imagen del señor Salvador Nasralla, de una persona incorruptible, y levantar, por otro lado, la imagen también de algún empresario de la televisión que se ha venido mencionando mucho dentro del Partido Liberal, que pudiera ser nuevamente alguien o una figura política que quisiera levantar el Partido Liberal para las próximas elecciones, pero apartando del ruedo al señor Salvador Nasralla, que ojo, a donde vaya o quien logre convencerlo pudiera sumar votos a cualquier otro partido, sea independiente o algún tipo de alianza que pudiera
decantarse el ingeniero Salvador Narral. Bien, muchas gracias. Las valoraciones por parte del abogado y analista José Zúñiga. Compañeros, con este informe con ustedes, estudios. En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, hablamos de Donald Trump, aseguró haber alcanzado un gran acuerdo de paz con Irán, pendiente de formalizarse y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, un acto en el que posiblemente esté presente el mandatario. Además, adelantó que el vicepresidente Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, tras 2 días consecutivos de ataques en Medio Oriente que hicieron peligrar la permanencia del alto fuego o del alto al fuego firmado el 8 de abril. Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana Unión Cuba Petróleo como parte de sus medidas de presión económica contra La Habana, anunció el secretario de Estado Marco Rubio. En consecuencia, la compañía, que controla la extradición en los yacimientos de crudos cubanos, así como refinado y la distribución de combustible, no podrá establecer ningún tipo de relación financiera o empresarial en Estados Unidos. La compañía pasó a engrosar la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Vea lo que pasa en Colombia. Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, denunció penal e internacionalmente a Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por presunta financiación a grupos paramilitares. Cepeda informó que su equipo jurídico radicó la denuncia señalando 3 delitos. Número 1, concierto para delinquir. 2, financiación del terrorismo. Y 3, enriquecimiento ilícito. Además, precisó que la acusación incluye pruebas recientes sobre la relación de la Espriella con la organización narco-paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Policías antimotines chocaron en la capital política de Bolivia con manifestaciones que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien evalúa decretar un estado de excepción para contener con militares la ola de protestas que empezó hace 5 semanas. Los huelguistas, principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros, tumbaron contenedores de basura y prendieron fuego a montículos de desperdicios para armar barricadas en las cercanías de la Plaza de Armas de Paz, donde está el Palacio de Gobierno. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión informativa. Queremos agradecer la oportunidad que nos ha dado de ingresar a sus hogares y también de que se informe con nosotros, Daris. Así es, Carlos, en punto de las 7:30 comienza Más Consciente. Siga en programación de ICN News porque las noticias no paran. Feliz fin de semana, Carlos. Feliz fin de semana. Disfrutemos este mundial, celebrémoslo con la familia y sobre todo, pues de manera segura, enterándose de todo a través de la señal de ICN.